Buen día para todos nuestros participantes del programa Maestro Itinerante. Comenzamos una nueva semana de actividades académicas. Para esta semana vamos a trabajar con los estudiantes del ciclo 3 en el librito ya de fase 3, que algunas semanas ya lo venimos trabajando, que es el último, como les hemos comentado, ya de nuestro periodo lectivo. En esta semana vamos a trabajar las ciencias sociales. Pero antes de comenzar me gustaría enviarles un fuerte abrazo de felicitación por todo este proceso que han llevado hasta el día de hoy. Es muy gratificante para nosotros que a pesar de todo lo que está sucediendo en nuestro país, ustedes siguen enviando sus actividades, siguen comunicándose con nosotros y demostrándonos que la educación es el mejor camino para solucionar cualquier conflicto. Es por eso que les enviamos un fuerte abrazo de felicitación, esperamos que continúen de la misma manera. Ya sin más preámbulos, vamos a continuar con nuestro video explicativo, donde podremos entender mucho mejor lo que vamos a tratar en esta asignatura para esta semana. Bien, como ustedes deben saber, y como lo hemos trabajado muchas veces, siempre iniciamos cualquier materia con el problema de ciclo, que gracias a la asignatura que vamos a ver, en este caso la asignatura de sociales, vamos a darle una solución. ¿Listo? Voy a hacerles un pequeño resumen de este problema, que ya lo debemos conocer porque se repite en varias de las asignaturas y en varios de los ciclos que hemos mirado. Fases, perdón, que hemos mirado. Bien, en este problema el personaje principal es Jorge, un pequeño productor y campesino de su comunidad, ya que existe una problemática en la comunidad donde él vive, ya que llegó una multinacional que quiere realizar producción agroindustrial en su municipio. Lastimosamente, esta multinacional utiliza químicos e insumos que perjudican la vida natural de los suelos y en general de todo el medio ambiente de cual rodea este municipio. Ahora bien, lo que pide Jorge y lo que está tratando de solventar en su municipio es llegar a acuerdos donde la multinacional pueda también instaurarse, pero teniendo en cuenta todos los ordenamientos contra el medio ambiente, y si no es así, obviamente no poder hacer ningún tipo de trabajo, ¿vale? Bien, esa sería la problemática. Vamos a ver qué tema de la asignatura de sociales va a tratar de solventar este problema de ciclo. Muy bien, el tema que tenemos es biodiversidad y territorialidad. ¿Qué tenemos que saber entonces? Primero que todo, para ayudar a Jorge, es importante conocer lo que lo rodea. ¿Cierto que sí? Tenemos que saber qué es lo que lo rodea. Muchas veces cuando nos preguntan qué es la biodiversidad, únicamente encontramos que son aves, que son plantas, listo, y pare de contar. Pero tenemos que saber que cuando hablamos de biodiversidad, también tenemos que hablar de esa relación que tienen los seres vivos con el clima, con el agua, con todos los recursos naturales, con el suelo, listo, y además de la territorialidad, que más adelante ya vamos a analizar un poquito de lo que se trata. Muy bien, antes de continuar con un video, quiero dejarlos con este dato curioso. ¿Sabíamos que Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves y orquídeas? Es el segundo país en el mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce. Además ostenta la tercera posición en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos. Miren que son datos curiosos que muchas veces no conocemos y que resumen lo que en realidad es nuestro país, un país biodiverso, con mucha cantidad de aves, de animales de distintos tipos, de plantas, y ojalá lo conservemos, ¿listo? Muchos estamos viviendo un maltrato continuo a nuestro medio ambiente. La idea es de que nuestro país siga siendo biodiverso y contribuir, ojalá las leyes que se impongan, el orden público ayude para esto. Vale, sin más preámbulo los dejo con este video que les va a resumir un poquito lo que es la biodiversidad. Biodiversidad es la contracción de dos palabras que, combinadas, se refieren a las múltiples y diversas formas en las que se manifiesta la vida en la Tierra. Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. La biodiversidad también se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí y con el aire, el agua y el suelo que las rodea. A estas interacciones las llamamos ecosistemas.
Varios factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía del sol. Por esta razón, los polos no son tan biodiversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la fortuna de estar en el trópico, justo en el Ecuador, y contar con relieves elevados y abruptos en los que aparecen diferentes climas y prosperan diversos organismos y ecosistemas. Por eso esta pequeña fracción del mundo es una de las más ricas y biodiversas. Cuarta en mamíferos, tercera en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y primera en aves y orquídeas. Colombia es un país megadiverso. Esta diversidad nos ofrece un sinnúmero de beneficios que aprovechamos a diario, como la pureza de nuestro aire, la fertilidad de nuestros suelos. Gracias a ella encontramos sustento y florece nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes, en nuestros platos, en la manera como vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones y en nuestro código genético. Cada detalle de nuestras vidas está marcado por las relaciones que nos conectan con plantas, animales, hongos y microorganismos. Nos necesitamos mutuamente para conservar nuestra identidad, para mejorar nuestras vidas y, sobre todo, para seguir existiendo. Bien, después de haber visto este pequeño video y de comprender un poquito más lo que es la biodiversidad, vamos a continuar con la actividad número 1. ¿Qué nos dice la actividad 1? Realiza un recorrido por tu territorio, observa la biodiversidad que posee y registra en tu cuaderno una descripción de la variedad de seres vivos que encuentras. Muy bien, este punto es muy sencillo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? El lugar donde estemos viviendo, no importa que sea ciudad, aquellas personas que viven en la parte citadina, en la parte rural también, mucho mejor porque van a encontrar mucha más biodiversidad. Vamos a hacer esa pequeña descripción. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a comenzar con el clima, cómo es el suelo, vamos a ver qué cantidad de animales o seres vivos encontramos, qué plantas encontramos, una descripción muy detallada de lo que podamos observar en nuestro territorio donde estamos habitando actualmente. Esa sería la actividad número 1, muy sencilla como lo pudieron observar. En la actividad ya, esta es una lectura que vamos a realizar muy detenidamente. Muchas de las actividades que entregamos semanalmente consisten en comprensión de lectura. ¿Para qué? Queremos que también irlos preparando para lo que son las pruebas ICFES, ya que, como ustedes deben saber y aquellos que todavía no lo saben, estas pruebas consisten en su mayoría y en un gran porcentaje en comprender lecturas, independientemente de la asignatura que estemos mirando, ya sea matemáticas, castellano, sociales, competencias ciudadanas. En cualquier materia usted tendrá que analizar lecturas. Precisamente entonces, cada semanita, como lo pueden observar, siempre tenemos texto de por medio donde ustedes puedan leer, analizar y sacar sus propias conclusiones. En este caso vamos a leer lo que son las características de la biodiversidad colombiana y lo que son los recursos naturales, ¿vale? Realizamos una lectura muy detallada y al terminar continuamos ya con la actividad número 2. Después de la lectura, donde van a poder ampliar su conocimiento en cuanto a estas características del medio ambiente como la biodiversidad, los recursos naturales, que son tan importantes y que es una preocupación constante, ¿cierto? Ya que cada día van reduciéndose, cada día se van agotando. Entonces la importancia de cuidarlos. A veces parece un chiste cuando decimos cuidemos cuando nos cepillamos, un ratico que abrimos la llave, la dejamos abierta mientras lo hacemos. Esas pequeñas cosas, como a veces las miramos, pueden cambiar una realidad. ¿Listo? Muchas personas piensan, bueno, es que yo ahorro y las otras personas gastan, entonces no estaremos haciendo nada. Sí, lo estamos haciendo, porque usted al hacerlo está educando también a sus hijos, está educando a las personas con las que viven. Ya no es una persona, ya no solo es usted, sino ya son varias personas de su familia. ¿Listo? Y si van a su casa amigos, también ya serán sus amigos. Esas cositas dependen mucho de la educación, ¿cierto? Que tengamos en casa, y eso también dependerá, imagínense, nuestra existencia, porque sin agua claramente no podríamos existir. Entonces ese pequeño consejo de la lectura que hagamos y de la conservación de estos recursos que son indispensables para la vida del ser humano. Muy bien, continuamos con la actividad número 2.
En tu cuaderno desarrolla las siguientes actividades, son 3 punticos. Vamos con el primero. Dibuja los recursos naturales de primera necesidad de los cuales haces uso. Esta es una pregunta muy personal. Muchos dirán, profe, pues nosotros utilizamos todos los mismos recursos. No. Ya como habíamos visto en la primera actividad, algunas personas viven en zona citadina, otras podrán vivir en la parte rural, y en algunas de esas dos partes puede que haya o no haya recursos de primera necesidad. ¿Cuáles son esos recursos? Los que acabamos de nombrar, que son indispensables: el agua, listo, la energía solar, toda esa parte que es indispensable para que el ser humano pueda vivir. ¿Listo? Muy bien. Número 2. ¿De qué manera tu comunidad cuida y conserva sus recursos naturales? ¿De qué manera tu comunidad cuida y conserva sus recursos naturales? Ya habíamos visto hace poquito, o hace unos segundos les acabé de decir de una de las formas de conservar uno de los recursos más importantes, como el agua. Vamos a colocar en este número 2, no solo en la comunidad, sino en su familia, de qué manera tratamos de cuidar los recursos. ¿Listo? De qué manera contribuimos a que no gastemos tanta agua. ¿Listo? Vamos a hacer esa pequeña actividad utilizando ya sea la comunidad o la familia. En el número 3, investiga cuáles son las actividades económicas que causan más daño a nuestra flora y fauna. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña consulta, si tenemos libritos en casa, si tenemos de pronto acceso a internet, o si no lo tenemos, podemos ayudarnos con nuestro tutor, pedirle la colaboración de que nos ayude de pronto a consultar algunas actividades económicas que causan más daño a nuestra flora y fauna, aunque muchas personas ya lo hemos escuchado en noticias, en periódicos, en todos estos tipos de medios de comunicación que a veces nos informan, ¿cierto?, de cuáles son esas actividades que a veces dañan. Por ejemplo, la minería puede ser una de ellas, ¿no? Cuando se realizan malas prácticas de minería, se atenta contra la flora y fauna de nuestro ambiente. Algunas también construcciones que se hacen encima incluso de bosques enteros que se pierden debido a construcciones y demás. Entonces vamos a colocar ahí aquellas actividades económicas, que ya les dije 2. Vamos a aumentar esas 2 a ver si podemos encontrar más, ¿vale? Continuando con nuestra siguiente actividad, antes de realizarla, que es la actividad número 3, encontramos una pequeña lectura que consiste en tener esa conciencia e ir teniendo ya esa preocupación, si aún no la tenemos, que debe ser una preocupación de todos, valorar y cuidar nuestra biodiversidad. ¿Listo? Como habíamos visto al inicio, la biodiversidad es todo lo aquello que tiene vida, todos esos recursos naturales, toda esa interacción que tenemos con los ecosistemas, ¿cierto que sí? Entonces en esta lectura van a encontrar precisamente eso. Igualmente hacemos comprensión de lectura, leemos detenidamente la historia, en este caso de Jorge, y continuamos a la actividad 3. En la actividad 3 vamos a encontrar 2 punticos muy sencillos. El primero nos dice: de las plantas que observamos en nuestro territorio, ¿qué nombres y usos logras identificar? No vamos a tomar ni arrancar ningún tipo de planta, únicamente vamos a observar, ¿vale? Si vivimos en la parte rural, no importa también si vivimos en la parte citadina, muchas veces hay jardines, parques, bosques cercanos, vamos a ir a esos lugares y observar qué tipo de plantas encontramos. Si conocemos el nombre sería perfecto, y si logramos identificar también los usos sería también ideal, ¿vale? En caso de que no conozcamos el nombre, de que de pronto no sepamos qué uso tiene esa planta, podemos enviarle una fotico al profe para que él nos colabore con esa inducción. Perfecto. El número 2 nos dice que mencionemos las diferentes especies de animales que se encuentran en tu hábitat. Obviamente los que viven en la parte rural van a tener mucha más interacción, ¿cierto? Con muchos más animalitos y todos estos seres vivos que nos rodean. De pronto los que vivimos en la parte citadina tendremos menos, una descripción mucho más cortica de estos animales. Entonces vamos a mencionar las diferentes especies que encontremos donde estemos viviendo en este momento, no es más, ¿vale? En la actividad número 4, que es la última actividad de este trabajito de ciencias sociales, vamos a ver lo que es la territorialidad. Mire lo que nos dice acerca del territorio, ¿no? Que a veces es una palabra que la utilizamos bastante, pero no conocemos bien su significado. Nos dice que se refiere a un concepto de espacio apropiado, con una conciencia implícita de apropiación,
De allí la territorialidad corresponde al modo de apropiación y a la relación establecida entre el hombre, la sociedad y el espacio terrestre. Miren que este prácticamente es el lugar en que habitamos, ¿cierto? Que muchas veces lo apropiamos inconscientemente o implícitamente, tenemos ese sentido de apropiación, ¿vale? Teniendo en cuenta esta palabrita y además de otras como pueblo, costumbre, cultura y símbolos nacionales, vamos a hacer la actividad 4. ¿Qué nos pide la actividad 4? Utilizando estas palabras que les acabé de decir, vamos a inventar una historia, ¿listo? Teniendo en cuenta esas palabritas. Puede ser un cuentico, una pequeña historia, incluso puede ser una reseña de lo que estamos pasando actualmente, todos estos tiempos de manifestaciones. Miren que ahí podemos utilizar la palabra pueblo, la palabra territorialidad, los símbolos nacionales, cultura, ¿cierto? Porque miren que, bueno, dentro de todas esas cosas negativas que hemos visto en estos últimos días, relacionadas a la violencia, a toda esa represión, a todas esas malas órdenes, también podemos sacar unas pocas positivas, ¿cierto? Como ese conocimiento de algunas culturas. Miren que cuando todas estas manifestaciones ocurren, salen a la luz muchas culturas indígenas que salen de sus territorios. Miren que ahí estoy utilizando ya dos palabritas, y se dirigen a estos lugares y dan a conocer su cultura, de cómo viven, y a veces que ni siquiera sabíamos de su existencia, ¿cierto? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, una pequeña historia a modo de cuento, puede ser, o a modo de reseña, donde podamos utilizar esas palabritas, no es más. ¿Listo? Esto sería la actividad de ciencias sociales. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inconveniente, no duden en recurrir a su tutor encargado, que él siempre va a estar atento a cualquier duda que surja. Les envío un fuerte abrazo nuevamente, que tengan una feliz semana y un feliz resto de mes. Un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad.